Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos pide calcular la serie trigonométrica de Fourier de la función f de t, cuya gráfica es esta que nos dan aquí. O sea que nos piden la serie en senos y cosenos de Fourier y nos están dando aquí una gráfica que consta de segmentos de recta. Esta gráfica además se nos dice que tiene un periodo t igual a 4, o sea que se va repitiendo infinitamente. Pero aquí solamente tenemos dibujado un periodo. Bueno, para resolver este ejercicio primero necesitamos una expresión para la función f de t, una fórmula. Y esa la tenemos que obtener a partir de la gráfica. Como son segmentos de recta, será sencillo obtener esa fórmula. También aquí observen que existe simetría en la gráfica con respecto del origen. Observen que este pico que está aquí es exactamente igual al que está acá abajo. Está simétrico con respecto del origen. Eso significa que la función que nos están dando es una función impar. Si no entienden lo que significa función par o impar o cómo identificar cuando hay simetría con respecto del origen, les recomiendo que miren mi video donde explico qué son las funciones par e impar y muestro varios ejemplos. Les voy a dejar en la descripción el enlace al video para que ahí puedan repasar ese tema. Entonces, sabemos que la función es impar. Esto nos va a ayudar bastante al momento de calcular la serie de Fourier. Como es una función impar, solamente va a tener una serie de senos, no va a haber cosenos, ¿sí? Esos coeficientes van a ser 0. Y además de eso, no necesitaremos toda la expresión de f de t desde menos 2 hasta 2, sino que será suficiente con obtener la expresión desde 0 hasta 2. O sea, solamente nos vamos a fijar aquí, desde 0 hasta 2, por ser una función impar. Entonces vamos a calcular la expresión en el intervalo de 0 a 2. Vamos a empezar con el segmento que une el origen, el 0, 0, con este punto de acá arriba, que es el 1,2. Para eso hay que recordar esta fórmula que aprendemos en geometría analítica que nos permite calcular la ecuación de una recta. Y menos y1 igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1. Esto de aquí es la pendiente de la recta. Entonces, vamos a tomar como x1, y1 al primer punto, al origen. x2, y2 va a ser el punto 1,2. Sustituimos en la fórmula y obtenemos y menos 0 igual a 2 menos 0 entre 1 menos 0 por x menos 0. Si quieren saber de dónde sale esta fórmula, también los invito a que miren mi curso de geometría analítica. Ahí expliqué esa fórmula paso a paso y también muestro otras formas en las que se puede calcular la ecuación de la recta fácilmente a partir de la gráfica. Pero bueno, yo lo estoy haciendo con la fórmula para que quede más claro. Ahora podemos aquí simplificar. Y menos 0 es simplemente y, x menos 0 es simplemente x. Aquí va a quedar 2 menos 0, que es 2. Abajo también nomás queda 1. 2 entre 1 es 2. Entonces va a quedar que y es igual a 2x, simplificando todo. Bueno, ahí tenemos entonces ya la ecuación de la recta que une el 0, 0 con el 1, 2. Nos falta el que une el 1, 2 con el 2, 0, este segmento. Entonces volvemos a aplicar la fórmula. Este es x1, y1, x2, y2. Sustituimos y simplificamos. Aquí observen que, bueno, 0 menos 2 es menos 2, 2 menos 1 es 1 y menos 2 entre 1 pues es menos 2. Ahora aquí podemos multiplicar, queda menos 2 por x, menos 2 por menos 1 es más 2, el menos 2 pasa a otro lado como más 2, se suman y queda 4. Entonces la recta aquí va a ser y igual a menos 2x más 4, esta recta de aquí, la que une este punto con este punto. Ya tenemos entonces estos dos segmentos de recta, pero los tenemos aquí con variables x, y. Hay que escribirlos correctamente. Vamos a escribir nuestra función f de t. Entonces ponemos f de t va a ser igual, ponemos nuestras llaves porque va a ser una función a trozos y nos fijamos en la primera parte, la que va de 0 a 1, que es este segmento de aquí. Obtuvimos que la ecuación de la recta es y igual a 2x, pero en lugar de la variable x vamos a usar la variable t, así que va a ser 2t. La y obviamente ya no la ponemos porque esa se está representando aquí ya como f de t, ¿sí? Entonces queda f de t igual a 2t y esto en el intervalo que va de 0 a 1, o sea, 0 menor que t menor que 1. Para el intervalo que va del 1 al 2 tenemos esta recta de aquí que es menos 2x más 4, pero también la cambiamos por t, entonces va a quedar menos 2t más 4 en el intervalo 1 menor que t menor que 2. Ahí tenemos la función escrita en el intervalo del 0 al 2. Es lo que necesitamos ya que sabemos que la función es impar. Sabemos que el periodo es 4, que la función es impar y esto nos lleva a concluir ya de una vez que los coeficientes a0 y an son 0. Los coeficientes estos van a ser 0 siempre que se trate de una función impar. Y nos faltaría el coeficiente Bn, que es el del seno. Entonces, Bn se puede obtener con esta fórmula de aquí, donde la T mayúscula es el periodo. Pero yo en videos anteriores de estos ejercicios de series de Fourier mostré esta fórmula de acá.
Esta fórmula es lo mismo que esta fórmula de aquí arriba y lo aclaro aquí porque vi en los comentarios que hay muchas dudas respecto a cuál fórmula utilizar, porque algunas veces miran esta en los libros o los maestros les dan esta fórmula de aquí, pero es exactamente la misma fórmula. Solamente tomen en cuenta que la L es la mitad del periodo. L es igual a T sobre 2. Entonces, si sustituimos aquí, pues nos va a quedar 1 entre L, integral de menos L a L. Aquí va a quedar N pi T entre L. O sea, es lo mismo básicamente. Solamente que en un caso usamos directamente el periodo, en el otro usamos la mitad del periodo, ¿sí? Bueno, aclarado esto, otra cosa que hay que tomar en cuenta es, cuando tenemos una función impar, podemos nosotros simplificar el proceso de integrar. En lugar de integrar desde menos L hasta L, integramos en la mitad del intervalo, o sea, desde 0 hasta L. Por eso solamente nos interesaba la función desde 0 hasta 2 y no desde menos 2 hasta 2, porque es una propiedad que podemos utilizar cuando la función es impar. Lo que hacemos es calcular la integral desde 0 hasta L, pero aquí en lugar de 1 va a ser un 2, o sea, va a ser el doble de la integral de acá arriba. Esto se puede demostrar o se puede ver fácilmente con el área debajo de la curva de la función, que si la función es impar, bueno, pues entonces aquí tenemos que esta integral es el doble de esta integral de acá, ¿no? Entonces, bueno, vamos a utilizar esta fórmula de aquí para simplificar el proceso. También podríamos haber usado la de aquí arriba, solamente que en este caso sí necesitaríamos la expresión desde menos 2 hasta 2. Nos haría falta todavía una recta, ¿no? Pero bueno, vamos a usar entonces esta fórmula de aquí y vamos a sustituir la expresión que nosotros conocemos, ¿sí? Para empezar, en nuestro caso, bueno, recordemos, L es la mitad del periodo, o sea, L es T entre 2. Como T vale 4, pues va a ser 4 entre 2, que es 2. Entonces, al sustituir aquí, va a quedar 2 entre 2 de la integral desde 0 hasta 2 de la función f de t por el seno de n pi t entre 2, ¿sí? Y ahora observen que aquí no podemos sustituir directamente la expresión de f de t porque hay dos expresiones dependiendo del intervalo en el que estemos. Entonces tenemos que separar la integral en dos integrales, una que va a ser desde 0 hasta 1 y otra que va a ser desde 1 hasta 2. Y en cada integral pondremos la expresión correspondiente. Aquí como 2 entre 2 es 1, no hace falta ya escribir este coeficiente, entonces separamos la integral en dos. Primero, la integral que va de 0 a 1 de la función que es 2t por el seno de n por pi por t entre 2. Y luego a esto le sumamos la integral que va desde 1 hasta 2 de esta expresión que es menos 2t más 4 por el mismo seno. Ahora hay que calcular estas integrales. ¿Cómo las calculamos? Bueno, estas integrales de aquí, observen que son integrales de polinomio por función trigonométrica. Entonces se realizan mediante integración por partes, que es esta fórmula de aquí. Hay que elegir bien nuestra u y nuestra dv. Siempre que hay un polinomio conviene elegir primero u como ese polinomio, ya que al derivarlo irá disminuyendo de grado. Entonces ponemos que en la primera integral u es igual a 2t. Entonces el diferencial de u es la derivada de 2t, que es 2, por el diferencial de t. Ahora, dv, o sea, el diferencial de v, es esto de aquí, el seno de n por pi por t por diferencial de t. Obtenemos v integrando este seno. Aquí hay que recordar un poquito de integrales. La integral del seno es menos el coseno, pero también se tiene que multiplicar por el 2 sobre n pi, porque al hacer cambio de variable o al completar el diferencial, surge precisamente esta constante, que es igual a este coeficiente de aquí, pero invertido, ¿sí? 2 entre n pi. Bueno, eso es para la primera integral, pero también la segunda integral se hace por partes. Entonces va a ser u igual a menos 2t más 4. El diferencial de u es igual a la derivada de esto. Derivada de menos 2t es menos 2. Derivada de 4 es 0. Ya no la ponemos. Y por diferencial de t. Y el diferencial de v es igual al mismo seno. Y entonces v es la misma integral. Esto de aquí, que ya habíamos obtenido por acá. Ok, ya tenemos entonces u, dv y v en cada una de las dos integrales. Vamos a sustituir en la fórmula. Así que nos queda que el coeficiente Bn es igual y empezamos con la primera integral. Entonces va a ser u por v, o sea, este 2t por este término de aquí. Aquí está. Menos 2 sobre n pi por el 2t que estamos multiplicando por el coseno. Pero como son integrales definidas, todavía hay que colocar la línea vertical y los límites de integración porque todavía hay que sustituirlos, ¿sí? Son de 0 a 1. Y luego es menos la integral de v por diferencial de u. Entonces va a ser v, que es esta parte de aquí, menos 2 sobre n pi, coseno de n por pi por t entre 2, por diferencial de v, diferencial de u, perdón, por diferencial de u, que es 2 por diferencial de t. Aquí está, ¿sí? Esto es solamente de la primera integral. Ahora hacemos lo mismo con la segunda. Entonces va a ser más
Ahora para esta integral tomamos esto de aquí, u por v. Entonces es u, que es esto, por v, que es todo esto. Y colocamos la línea vertical porque hay que sustituir los límites 1, 2. Y luego es menos la integral de v por du. Entonces es toda esta parte de aquí, aquí está, por diferencial de u, que es menos 2 por dt. Ahí está, solamente hemos hecho la fórmula de integración por partes. Ahora vamos a realizar estas cuentas de aquí y vamos a terminar de calcular estas integrales que quedaron por acá. Entonces primero vamos a empezar con este término de aquí. Siempre recuerden que se sustituye primero el límite de arriba. Entonces sustituimos el 1 en cada una de las t. De esta forma obtenemos lo siguiente. Tenemos aquí 2 por 1, coseno de n por pi por 1 entre 2. Y luego hay que restarle la misma función evaluada en el 0. Entonces este menos de aquí es el de la resta, este menos de aquí es este menos de acá, el de la función, ¿sí? Obviamente al multiplicar aquí, pues en menos por menos va a dar más. Y se está sustituyendo el 0, entonces queda 2 por 0 y aquí va a quedar n por pi por 0. Pero observen que aquí afuera queda 2 por 0, que es 0, y 0 por cualquier cosa es 0. Entonces todo este término se hace 0, así que lo podemos omitir y solamente nos quedamos con este de acá, que también podemos simplificar. 2 por 1 es 2, 2 por 2 da 4, entonces queda 4 sobre n pi y acá va a quedar n pi sobre 2. Ya no hace falta poner el 1 que estaba multiplicando. Entonces esto es lo que queda de este primer término al evaluar en los límites. Ahora tenemos esta integral. Esta integral la podemos calcular de una vez. Primero podemos multiplicar signos aquí. Menos por menos da más. Este 2 sobre n pi es constante, podemos sacarlo de la integral. Este 2 de aquí se puede multiplicar de una vez por este 2 de acá, entonces queda 2 por 2, 4. Así que de la integral queda afuera un más 4 sobre n pi. Adentro solamente queda el coseno, ¿sí? En un momento más calcularemos esta integral, que es muy sencilla. Ahora pasamos al siguiente término. De nuevo aquí hay que evaluar en los límites de integración. Primero en el de arriba. Entonces sustituimos t igual a 2 aquí y nos va a quedar menos 2 por 2 más 4. Aquí está. Este término pasa igual y luego aquí es coseno de n por pi por 2 entre 2. Bueno, aquí observen que menos 2 por 2 da menos 4 y menos 4 más 4 da 0. Entonces 0 por cualquier cosa es 0. De nuevo tenemos un término que podemos omitir porque vale 0. Entonces lo quitamos de una vez y solamente nos va a quedar la función ahora evaluada en el límite de abajo, porque aquí solamente evaluamos en lo de arriba. Se evalúa en lo de arriba y se le resta la función evaluada en lo de abajo. Entonces va a ser ahora un menos y evaluamos en lo de abajo. Entonces va a ser menos 2 por 1 más 4 y aquí queda n por pi por 1 entre 2. Podemos simplificar aquí. Queda 4 menos 2, que es 2. Por este 2 va a quedar 4. Y también observen que este menos por este menos se hace más. Entonces va a quedar más 4 sobre n pi coseno de n pi sobre 2. ¿Sí? Todo esto es de evaluar este término. Todas estas cosas uno las puede hacer mentalmente cuando ya hemos hecho bastantes ejercicios y ya tenemos algo de práctica. Pero bueno, también lo pueden ir desarrollando paso a paso, siempre todo en su libreta. Pero bueno, aquí ya tenemos entonces esto simplificado de haber evaluado estos límites y finalmente esta integral que también podemos sacar de aquí algunas constantes. Menos por menos da más, más por menos da menos. Este 2 por este 2 se multiplica y entonces va a quedar menos 2 por 2, 4 sobre n pi. Aquí está. Todo eso es constante, así que lo sacamos. Y adentro nos va a quedar la integral de 1 a 2 del coseno de n por pi por t entre 2 por diferencial de t. Bueno, ahora vamos a continuar calculando estas integrales. Entonces, este primer término no le hacemos nada, simplemente lo bajamos. Y aquí vamos a calcular la integral. Entonces, el 4 sobre n pi lo bajamos. Y la integral del coseno es el seno. Aquí no es menos seno. El menos seno es la derivada del coseno, ¿sí? La integral es seno positivo. Entonces va a ser integral de coseno, seno. Y también recuerden que aquí pues aparece esta constante, que es el mismo coeficiente de t, pero invertido, porque al momento de integrar se hace un cambio de variable o se completa el diferencial y de ahí sale ese coeficiente. Entonces por eso queda 2 sobre n pi seno del mismo argumento. Y hay que evaluar todavía del 0 al 1. Antes de evaluar, aquí podríamos multiplicar de una vez. 4 por 2 da 8, n por n es n cuadrada, pi por pi es pi cuadrada. Entonces queda 8 sobre n cuadrada pi cuadrada. Eso también lo puede hacer uno ya con cierta práctica. Al momento de integrar el coseno, podemos imaginarnos que este 2 sube, se multiplica por el 4 y queda 8. Podemos imaginarnos que este npi baja y va a multiplicar por el npi de acá, entonces queda n cuadrada pi cuadrada y de ahí saldría esto directamente, ¿sí? Bueno, ahora este término no le hacemos nada, lo pasamos y aquí volvemos a integrar, es básicamente lo mismo. Tenemos este coeficiente, va a quedar 2 sobre npi seno de npi t sobre 2, pero aquí se evalúa de 1 a 2. También podemos aquí hacer las multiplicaciones, 4 por 2 es 8, entonces queda menos 8 sobre n cuadrada pi cuadrada.
Bueno, lo siguiente que hay que hacer es evaluar en estos límites de integración. Entonces este primer término otra vez lo bajamos y aquí evaluamos en los límites. Siempre primero en el límite superior. Entonces se evalúa en el 1, queda n por pi por 1 entre 2, y luego se le resta la misma función pero evaluada en el 0. Entonces es n por pi por 0 entre 2. Observen que al hacer las multiplicaciones, aquí simplemente queda n pi sobre 2 y acá va a quedar n por pi por 0, que es 0. O sea que aquí queda seno de 0. Y aquí hay que recordar de trigonometría que el seno de 0 es igual a 0. O sea que todo este término se hace 0 y lo podemos quitar de una vez. Bueno, este término de aquí ahora lo bajamos y ahora aquí volvemos a evaluar en los límites. Entonces primero en el 2 queda menos 8 sobre n cuadrada pi cuadrada seno de n por pi por 2 entre 2. Y luego se le resta esta función evaluada en el 1. Pero esa resta, que es un menos con este menos, menos por menos da más, por eso aquí queda un más, ¿sí? Y luego es 8 sobre n cuadrada pi cuadrada seno de n por pi por 1 entre 2. Aquí este 2 entre este 2 se pueden dividir, 2 entre 2 da 1, por n pi simplemente queda aquí n pi, y aquí este 1 lo podemos quitar. Entonces queda seno de n pi y acá queda seno de n pi sobre 2. Otra vez, una propiedad de la trigonometría, el seno de cualquier múltiplo de pi es 0. O sea, seno de 0 es 0, seno de pi es 0, seno de 2 pi es 0, etc. O sea que seno de n pi es 0 para cualquier n. Entonces este término lo podemos quitar porque vale 0 y solamente nos quedamos con este de acá. Y bueno, aquí ya hicimos todas las integrales, todas las sustituciones. Podemos reducir algunos términos semejantes porque observen que este término de aquí es igual a este de acá, solamente que aquí está negativo y aquí positivo, entonces al restarlos da 0. Y este término de aquí es igual a este de acá, pero aquí sí se suman porque los dos son positivos. Entonces 8 más 8 nos da 16, queda entonces 16 sobre n cuadrada pi cuadrada del seno de n pi sobre 2. Este de aquí es el coeficiente Vn. Ya que tenemos el coeficiente Vn y ya sabíamos que a0 vale 0 y an vale 0 porque la función es impar, ya podemos obtener la serie de Fourier recordando esta fórmula. La serie de Fourier es esta de aquí, nada más hay que sustituir los coeficientes. Pero a0 vale 0, entonces este término lo quitamos. An vale 0, entonces este también lo quitamos. Solamente nos van a quedar senos y sustituimos el valor de Bn. Entonces queda la suma desde n igual a 1 a infinito del Bn, que es todo esto de aquí, aquí está, por el seno de n por pi por t entre L. Recordemos que L vale 2 en nuestro caso, entonces queda n por pi por t entre 2. Esta de aquí es la serie de Fourier, pero se puede simplificar un poco más si quitamos los términos que valen 0. Para explicarlo, bueno, lo voy a explicar aquí con más detalle. El resultado que mostré antes ya podría quedar como resultado definitivo, pero esto de aquí, bueno, también lo muestro por si a alguien de ustedes les interesa ver cómo se puede simplificar en algunos casos. Bueno, lo que podemos hacer es analizar dos casos. ¿Qué ocurre cuando n vale un número par y cuando es un número impar? Bueno, si n es par, es lo mismo que decir n igual a 2 por k, donde k es un número entero. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí el seno de n pi sobre 2 nos va a quedar igual al seno de 2k pi sobre 2, porque n pues vale 2k. Entonces 2k pi sobre 2. Este 2 con este 2 se dividen y queda entonces el seno de k por pi. Y otra vez tenemos seno de un múltiplo de pi. Ya sabemos que esto vale 0. ¿Sí? Para cualquier k. Entonces todos los términos pares de aquí de la suma se van a eliminar. O sea, cuando n vale 2, aquí queda un 0. Cuando n vale 4, aquí queda un 0. Todos los términos pares. ¿Sí? Entonces solamente van a quedar los términos impares. Los términos impares son de la forma 2k más 1. Entonces si n vale 2k más 1, al sustituir aquí nos va a quedar seno de, bueno, n pi entre 2, que es seno de 2k más 1 pi entre 2. Y aquí podemos utilizar otra fórmula de trigonometría. El seno de un múltiplo impar de pi sobre 2, un múltiplo impar de pi medios, es una potencia de menos 1. ¿Sí? O sea, es menos 1 elevado a k. Por ejemplo, si k vale 0, pues tendríamos el seno de pi sobre 2, que ya sabemos que es 1, positivo. Pero si k vale 1, pues tenemos seno de 3 pi sobre 2, que es menos 1. ¿Sí? Entonces es un múltiplo de menos 1. Ahora, ¿desde dónde va a empezar k? K debe empezar desde 0, porque cuando k vale 0, obtenemos n igual a 0 más 1, que es n igual a 1, el primer término de aquí. Observen que si empezáramos k igual en 1, nos estaríamos saltando un término. Si empezáramos desde k igual a 1, estaríamos empezando desde n igual a 3, o sea, nos estaríamos saltando en el caso n igual a 1. Por eso hay que empezar desde k igual a 0. Entonces, al escribir nuestra serie ya un poco más simplificada, nos quedaría de esta manera. La suma desde k igual a 0, hay que empezar desde aquí por lo que dijimos, hasta infinito, de 16 sobre n cuadrada pi cuadrada, pero en lugar de n hay que escribir su expresión que es 2k más 1, que solamente estamos considerando los impares, entonces queda 2k más 1 al cuadrado por pi cuadrada.
En lugar del seno de npi sobre 2, ya habíamos dicho que esto es menos 1 a la k. Entonces por eso queda aquí el menos 1 a la k multiplicando. Y luego tendríamos este seno de aquí, seno de n por pi por t sobre 2. Pero en lugar de la n ponemos también 2k más 1. Y esta es una forma alternativa de escribir la misma serie de Fourier que habíamos obtenido antes, pero puede resultar más cómodo escribirlo de esta manera si queremos desarrollar manualmente los primeros términos de la serie y simplificarlos, ¿no? Entonces son dos formas equivalentes, las dos son igual de válidas. Ahora vamos a ver rápidamente cómo se ve la gráfica para algunos términos de la serie de Fourier. Bueno, aquí tenemos la gráfica de la función, aquí en GeoGebra. Esta, recordemos, es la función que nos daban al principio, que se conforma de segmentos de recta. Por aquí tengo el deslizador que nos va a decir cuántos términos estamos graficando. Y ahora vamos a graficar la serie de Fourier, ¿sí? Entonces tenemos esta línea en rojo que va a ser la serie de Fourier. Esto es si tomamos solamente hasta k igual a 0, o sea, solamente el primer término de la serie. Y si vamos tomando más términos, bueno, pues vamos obteniendo esto de aquí. Aquí al momento de hacer la gráfica yo estoy tomando la expresión que obtuvimos al final, ¿sí? Donde puse lo de los impares. Esa es la expresión que estoy tomando. Entonces observamos que conforme más términos de k tomamos, pues la gráfica efectivamente se va acercando más a la línea verde. Vemos que va volviéndose más puntiaguda y se parece más a la función que precisamente queríamos graficar. Si quieren saber cómo graficar una serie de Fourier, ya hice un video donde expliqué paso a paso cómo se puede graficar esto en GeoGebra. Les voy a dejar también el enlace en la descripción. De hecho, lo pueden encontrar en la lista de reproducción sobre series de Fourier. Ahí lo pueden encontrar. El enlace está en la descripción de este video. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.